Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Una nueva tragedia migratoria sacude a la región, después de que se confirmara que al menos 39 personas fallecieron durante un incendio en un centro para migrantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, México, país que notifica un repunte récord de migrantes, específicamente en esa zona fronteriza entre la nación azteca y los Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó lo sucedido y detalló que el siniestro se produjo cuando los migrantes quemaron colchonetas como protesta cuando pensaron que serían deportados. Según el mandatario, los migrantes no pensaron que esta manifestación se saldría de control. Las imágenes evidenciaban decenas de cuerpos apilados, mientras bomberos y la Guardia Nacional acudieron al lugar para atender a las víctimas el martes por la mañana. Migrantes se reunieron en las oficinas migratorias para protestar por las condiciones que sufren, aseverando que ellos no son animales. El caso tomó revuelo mundial y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido, mientras que el gobierno de los Estados Unidos, Joe Biden, aprovechó para advertir sobre los peligros de migrar. Esta tragedia es un recordatorio desgarrador de los riesgos que enfrentan los migrantes y refugiados en todo el mundo, dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado en rueda de prensa. Ciudad Juárez se convirtió en la urbe que más migrantes recibe, mientras buscan pasar a Estados Unidos buscando asilo en México. La Organización Internacional para las Migraciones señala que el flujo migratorio aumentó 8% en el territorio mexicano. Por lo pronto, continúa la incertidumbre para los familiares de los migrantes, debido a que este paso por llegar a Estados Unidos genera zozobra a los compatriotas inmigrantes que manifiestan negligencia por parte del personal migratorio en ese país. Uno de los sobrevivientes nos refirió que el área donde ellos se encontraban estaba cerrada y que cuando le pidieron al guardia que abriera la puerta, este se negó a hacerlo, mencionó un medio de comunicación local. La representante de las Naciones Unidas en Honduras, Alice Shackelford, lamentó la muerte de los migrantes en México a causa de este incendio. Transmito mi solidaridad a sus familias. Debemos redoblar esfuerzos por lograr una migración segura, ordenada y regular, así como mejores oportunidades en Honduras, aseveró Shackelford. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras. En una nueva tragedia en México, lamentable, está enlutando a familias de varios países. Voy a abordar ese tema. Está conmigo la licenciada experta en temas migratorios, Sally Valladares. Bienvenida, licenciada. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias también, don Armando Orellana, sociólogo. Bienvenido, Armando. Gracias por la invitación y poder conversar con nuestro pueblo sobre estos y otros temas. Sí, también estará, si me lo confirmas, Eddie, don Fernando Castro Molina, es analista migratorio, está desde Guatemala. Don Fernando, buenos días. Muy buenos días, qué gusto saludarles a ustedes. Gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Sally, análisis iniciales de esta nueva tragedia. Bueno, realmente lamentable el hecho que infortunadamente el estar en estos espacios y hablar de tragedias que pudieron ser evitadas, sobre todo cuando estamos refiriéndonos a personas que están bajo la custodia del Estado, pues realmente lamentable, sobre todo también por la manera como la información ha venido fluyendo y que ha colocado en muchísima angustia a las familias de todas estas personas que fueron anunciadas, que son las hondureñas que habían sido detenidas dentro de esta estación migratoria. Realmente en esta cantidad de foros internacionales donde se ha reiterado la responsabilidad de los estados con relación
a manejar un enfoque de derechos humanos, a evitar la criminalización de las personas migrantes. Pareciera que esa retórica no tiene realmente sentido cuando vemos situaciones como esta, ¿no? Llama muchísimo la atención la manera como el gobierno mexicano ha manejado esto. Reitero, el hecho de que a estas horas no tengamos claridad sobre la situación particular de las personas que estaban bajo esa custodia, estos elementos que arrojan también el hecho que también se ha mencionado un número específico de hondureños que están hospitalizados y no tener tampoco información. Dentro del comunicado que emitió el Instituto Nacional de Migración se había establecido que habían personas que estaban en hospitales. En lo que vimos solamente hay 2 personas de las hondureñas que se identificaron dentro de los hospitales. La Cancillería hondureña había dicho que eran 8. Entonces yo creo que pues también este es un tema también que coloca en ese dilema sobre qué tan preparados están los estados, sobre todo en el caso del Estado mexicano, el caso del Estado hondureño, cuando la migración pues es uno de los temas recurrentes, ¿no? En las agendas políticas, en las agendas electoreras, cuando se dan todos estos procesos previos a elecciones tanto en México como en Honduras, y sobre todo resaltar mucho el caso de este gobierno de México, que cuando López Obrador asumió la presidencia en 2018, que coincidió con las caravanas que se dieron en ese año, se mencionó el nuevo paradigma con el cual se iban a manejar las migraciones, una migración basada en lo que era una mirada al desarrollo, la integración de los migrantes a procesos productivos, y bueno, todo este discurso que finalmente pues ya hemos visto en los últimos años, situaciones donde hay todavía captura del territorio mexicano por el crimen, hay muchísimo abuso de autoridad y son recurrentes las denuncias por violaciones a derechos humanos que, reitero, colocan siempre a las personas migrantes en la peor situación. Sí, gracias. Don Armando, ¿qué piensa? Bien, yo creo que tal como lo titula el diario La Jornada de México, bueno, expresa una situación de injusticia, de desigualdad, ¿verdad? Plantea que hay una retención ilegal de los migrantes, es realmente la causa de esta tragedia. Pero va más allá de eso, lo que nos ha planteado aquí, ¿verdad? De este fenómeno que provoca obviamente la dinámica económica de la globalización neoliberal, en la cual encontramos la debilidad de estas economías periféricas y esa ansiedad y ese deseo también de los hondureños y otros, ¿verdad? Latinoamericanos y otras partes del mundo, queriendo ir a esos lugares donde puedan obtener mejores condiciones de vida. Y vemos cómo los estados pues no corresponden a estas necesidades, sino que actúan en función a las lógicas de ese sistema capitalista que obviamente está buscando el beneficio de esa cantidad de pueblo, de seres humanos que los ven simplemente como instrumentos de trabajo barato, ¿verdad? Y deshumaniza en la trayectoria de ese proceso de migración, se ve de forma despectiva, inhumana, ¿verdad? Y violentando los derechos humanos realmente. Las redes que se han constituido tanto para la migración o lo que llaman el coyotaje, ¿verdad? Son también mecanismos como el crimen organizado ha ido victimizando a estos seres humanos, y vemos que los estados, que como muy bien ha dicho la licenciada, ¿verdad? En términos demagógicos dicen, ¿verdad?, procurar defender los derechos, pero vemos que en el actuar y en la praxis realmente importa poco la vida y la dignidad de estos seres humanos. Entonces es una tragedia, lamentablemente, ¿verdad? Yo creo que se debe de hacer una exigencia mayor por parte de los organismos de sociedad civil, los organismos internacionales, de la forma en cómo se trata a estos seres humanos. Sí, voy a saludar al padre Francisco Pelíscar, me corrige si no pronuncio bien el apellido, director de Casa Migrante de Ciudad de Guatemala, antes de pasar con don Fernando Castro.
Padre Francisco, buenos días, bienvenido. Hola. Buenos días, bienvenido, padre. Sí, gracias. Es un gusto estar con ustedes y poder reflexionar sobre esta tragedia y esta situación que estamos viviendo y que seguiremos viviendo tal vez en estos próximos días. Con mucho gusto, soy Padre Francisco Pelizari, aquí el director de la Casa del Migrante Scalabrini en la ciudad de Guatemala. Gracias, padre. Antes de ir con don Fernando Castro, aquí tengo un resumen rápido de cómo los migrantes sufren, y también Biden se ha pronunciado. Una nueva tragedia migratoria sacude a la región después de que se confirmó que al menos 39 personas fallecieron. El presidente de México, Manuel López Obrador, lamentó lo sucedido. Detalló que el siniestro se produjo cuando los migrantes quemaron colchonetas como protesta cuando pensaron que serían deportados, y según el mandatario, los migrantes pensaron que la manifestación no se saldría de control. Y eso es lo que decía el padre. Esto, los vientos que soplan es que va a continuar. Don Fernando Castro, su análisis inicial, buenos días. Buenos días, gusto en saludarle. Según las informaciones que me han trasladado de las autoridades migratorias mexicanas, se da que son 38 personas las que han fallecido. Se corrige el número que habían dado anteriormente, de los cuales, como todos sabemos, son 28 guatemaltecos, 12 venezolanos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, un ecuatoriano y un colombiano. En el caso también, las autoridades han difundido los nombres de las personas de cada una de las nacionalidades. No sé si ustedes quisieran que se los puedan compartir, pero en este sentido quiero aseverar que he solicitado a lo que es el gobierno de Guatemala que pueda enviar a personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, para que puedan tomar las huellas, así como sea apoyado con lo que son los cuestionarios de identificación de las personas. Esto porque recordemos que muchas veces los migrantes mienten con relación al nombre que le corresponde, que están dando para la entrevista consular. Y en ese sentido, pues es de lamentar esta situación que se está dando, y si gustan les puedo compartir los nombres de las personas hondureñas. Sí, claro. Claro, o sea, sería Brian Orlando Rodríguez Funes, Cristian Javier Carranza Toro, Dixon Aarón Córdoba Perdomo, Edín Josué Umaña Madrid, Higinio Alberto Ramírez Torres, Jesús Alvarado Madrid, José Alfredo Hernández Muñoz, José Ángel Ceballos Molina, José Rivera Muñoz, Juan Carlos de Jesús Gómez, Juan Carlos Troches Aguilar, Óscar Danilo Serrano Ramírez y Óscar Pineda Torres. Estas son las personas que estaban dentro de los registros de la estación migratoria provisional, que hay que enfatizar que esta estación migratoria tenía una capacidad de únicamente 60 personas. Y si sumamos que eran ya 38 fallecidos y 30 heridos, más 15 mujeres que salieron ilesas, pues el total da 83, lo que muestra que estaba sobrecargada esta estación provisional migratoria. Y esto es una de las cosas en las cuales debe corregirse, porque lamentablemente al no realizar lo que son registros efectivos, pues de dónde sacaron en un momento determinado fósforos o encendedores para poder encender lo que son esta quema de colchonetas, que recordemos son colchonetas que son de corina y esponja, pero que a la vez en un video que está circulando en 32 segundos se agarró un fuego enorme, que lo que se presume es que pudo haber sido avivado por algún tipo de spray. Entonces, en ese sentido, pues vemos que obviamente las dos personas que están de guardia, pues no hacen el intento de ni siquiera de abrir. En el caso hay que recordar que dentro de los horarios que tienen las autoridades migratorias está de las 3 a las 5 ellos almuerzan, y de las 7 a las 9 de la noche realizan la cena.
Podría ser que en el caso que estas personas no hayan dejado las llaves o no estuviera la persona y no hubiera otras llaves para poder abrir y evitar esta tragedia, que lamentablemente vemos que tampoco hay extintores para poder sofocar. No se hizo una debida atención a la urgencia que se estaba dando y en ese sentido es una irresponsabilidad, por lo cual la Fiscalía General de la República Mexicana debe investigar. Las autoridades consulares de los diferentes países deben requerir el informe necesario y en este caso también tendría que requerirse que una investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque esto no es la primera vez que sucede y es por esa misma razón que no debe repetirse una situación de esto lamentablemente. Sí, Padre Francisco. Sí, bueno, nosotros creemos que la situación seguramente es muy trágica y muy dolorosa. Sentimos, seguramente, vivimos unos sentimientos de tristeza en estos días de manera especial. De todas maneras, también queremos reafirmar que este es un episodio de los varios o de los cotidianos que viven los migrantes en su camino. Muchos no los conocemos. A nosotros aquí en la Casa del Migrante, los migrantes en algunos momentos nos transmiten la situación que van viviendo, nos transmiten los hechos que han vivido pasando el tapón del Darién. Cuando llegan aquí, nos transmiten y nos dicen lo que han vivido cuando llegan a la frontera entre Honduras y Guatemala y tiene que hacer su recorrido. Entonces nos damos cuenta realmente que estos episodios son episodios cotidianos y nos preocupa, además de la tristeza, entonces nos preocupa porque parece ser que no es algo aislado, no es un accidente, no es un olvido de llaves únicamente, no es una falta de protocolos que puedan tener esas circunstancias de Ciudad Juárez, sino que es una política en la cual el migrante no es considerado, sino más bien es considerado, mejor dicho, como un delincuente, un terrorista. Es una política, digamos, de contención de seguridad nacional y esto no se puede aplicar a personas honradas que quieren una vida digna y que son obligados por un sistema injusto a salir de su tierra, de su lugar de origen. Entonces, como que nos damos cuenta que hay detrás y por encima de todo eso, digamos, algo un poquito más complejo, más general, más constante y planificado, por supuesto, y esto nos preocupa, eso nos preocupa, porque sí, el episodio del lunes es dramático y es desgarrador, y todas las consecuencias que se pueden hacer, que pueden tener, digamos, seguramente son para evaluar y para ir, digamos, después analizando. Pero también con esta visión de un conjunto, ¿no? De otros miles y miles y miles de migrantes, de hermanos y hermanas que cada día padecen algo parecido, ¿no? Entonces creo que sí, esto tendría que ayudarnos en pasado un primer momento de emergencia, tiene que ayudarnos a tomar compromisos y reflexiones serias para un cambio de políticas, de la intervención de los gobiernos, de los estados a nivel regional, porque no estamos hablando únicamente de Guatemala, Honduras, a nivel regional, sobre este fenómeno, que es un fenómeno natural que a fin de cuentas ha sido enfrentado y sigue siendo enfrentado o resuelto como si fuera, digamos, unos criminales, ¿no? Unos delincuentes que van a robar situaciones. Y esto no es así. Son personas víctimas de una situación injusta donde ellos mismos primeros, nuestros hermanos migrantes, fueron robados de su posibilidad de poder tener una vida digna en el lugar de origen. Esto es el primer punto de partida. Entonces me parece que sí, esto tendría que dar, como decía Fernando, digamos, una visión un poco más amplia y que todos los
los gobiernos que están, digamos, envueltos en eso y que sobre todo tienen personas que están en camino, que están en movilidad, como es Guatemala, como es Honduras, hacerse protagonistas de un cambio de este tipo, de por lo menos en su territorio, por lo menos en su territorio. Aquí en Guatemala no podemos nosotros quejarnos de lo que está pasando en México cuando nosotros aquí o nuestras autoridades pasan por encima y constantemente, cotidianamente sobre los derechos de los migrantes venezolanos, hondureños o digamos de otros países que pasan por aquí. No se puede, no se puede, no es honesto, no es honesto y no se puede tener una autoridad moral cuando pasa esto en nuestros países. Por eso creo que este episodio tiene que darnos la fuerza y el valor de enfrentar, digamos, un cambio en políticas migratorias en nuestra región. Sí, gracias, padre. Esto es lo que ha dicho el presidente mexicano López Obrador sobre el tema. Informar algo muy lamentable, muy triste. Anoche, como a las 9:30 de la noche, se produjo un incendio en un albergue de migrantes en la frontera, en Ciudad Juárez. Y tenemos hasta ahora como informe que perdieron la vida 39 migrantes. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados, y como protesta en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego y no imaginaron de que esto iba a causar esta terrible Bien, es lo que decía el presidente de México, Manuel López Obrador. ¿Sally? Bien, han habido de forma recurrente opiniones emitidas y recomendaciones por organismos internacionales, sobre todo en situaciones particulares como las que han sucedido en México. Recordemos que tragedias que han involucrado a personas migrantes, han habido varias tragedias y ha habido un común denominador, y es esta falta de protección del Estado, particularmente en este último caso. Desde hace muchos años se ha insistido sobre la migración no es un delito, no se tiene que criminalizar a las personas migrantes, y por lo tanto el hecho de privar de libertad a las personas solamente por haber hecho este ingreso irregular al país no debería de ser, digamos, una práctica que lamentablemente pues en México ha venido ocurriendo desde hace muchos años. Sobre todo también porque las organizaciones de derechos humanos se han pronunciado sobre el uso de eufemismos que han utilizado el gobierno con relación a referirse a aseguramiento, albergues. Esos no son albergues, estos no son estancias donde los migrantes realmente tienen condiciones. Se denunció hace mucho tiempo las condiciones de hacinamiento que han habido en todos estos centros, que al final son centros de detención de personas migrantes. Y el otro punto también a considerar es el limbo de cómo bajo ningún tipo de protocolo se prevén este tipo de situaciones. Ha sido muy recurrente de las autoridades mexicanas hacer mención sobre la responsabilidad o quién tiene la responsabilidad de haber iniciado el incendio, y el mismo presidente de México ha mencionado que los migrantes son los responsables porque ellos iniciaron, se amotinaron, y que esto provocó de que se degenerara en la pérdida
de vidas. Sin embargo, hay que recordar que debido a que estas personas estaban bajo la custodia del Estado mexicano, el Estado mexicano no puede de ninguna manera evadir su responsabilidad. En este caso, por acción o por omisión, las investigaciones dirán bajo qué circunstancias se dieron estos hechos. Sin embargo, con lo que hemos visto hasta ahora, donde vemos personas que estaban intentando salir de este centro, donde las autoridades no hicieron ningún tipo de acción hasta donde vimos para que las personas pudieran salir y primar la vida de las personas sobre esa custodia o esa privación de libertad, porque realmente es una privación de libertad, deja mucho que desear, ¿no? Y ya esto es una violación a derechos humanos. El Estado mexicano no puede evadir esa responsabilidad, y yo creo que diluir la discusión sobre culpar a los migrantes por haber ingresado de forma irregular al país, culpar a los migrantes porque fueron los que supuestamente iniciaron el amotinamiento, de una u otra manera hay una responsabilidad del Estado. Estas personas estaban en el territorio mexicano, estaban además bajo la custodia de autoridades mexicanas, y por lo tanto hay una responsabilidad y se tiene que hacer esa deducción y de investigación. Y en ese sentido también, ya lo mencionó la persona que nos acompaña desde Guatemala, el hecho de que los gobiernos estén cercanos a los procesos de investigación, que se dé este esclarecimiento sobre esto, y sobre todo también, más allá de este hecho específico, es hacer un llamado en general sobre los mecanismos que ha venido siguiendo el Estado mexicano para asegurar a estas personas, como así se les llama, pero finalmente, reiteramos, es una privación de libertad que está completamente fuera de los estándares de protección, porque las medidas de privación de libertad no deben de ser la regla, deben de ser una excepción y bajo ciertas circunstancias, y por lo tanto es importante el llamado que han hecho organismos, sobre todo de sociedad civil en México, donde el Estado mexicano se llame a reconocer su responsabilidad con relación a la muerte, no solamente también a la muerte de estas personas, sino también de todas estas personas que de una u otra manera han quedado con una afectación física, un trauma que definitivamente tiene que ser tratado, y tiene que haber una responsabilidad asumida. Sí, voy a ir voy a hacer otro contacto con Celia Mendoza. ¿Me la ubicas, Eddie? El lugar exacto que se encuentra. Vamos a ir a Ciudad Juárez, el lugar del siniestro. Ya ha sido presentado a la Fiscalía de los empleados del centro. Se cuestionaba que unos guardias no quisieron abrir ante la petición. Celia, le saludamos desde Tegucigalpa, Honduras. Celia Mendoza, de La Voz de América, para consultarle sobre lo que está ocurriendo y la situación de los sobrevivientes. Celia, adelante. Raúl, así es, las autoridades aquí en esta zona están tratando de determinar qué fue exactamente lo que sucedió, y obviamente hay varios niveles en esta investigación. El primero es el Instituto Nacional de Migración, a cargo de este recinto a mi espalda, que se convirtió en la escena de este incendio que terminó con la vida de por lo menos 38 personas. Hay decenas de sobrevivientes que estarían en los hospitales, pero esa es la pregunta. Recordemos que este es un centro donde se procesan personas que son deportadas desde los Estados Unidos, pero también se detienen aquellos migrantes que están tratando de llegar a los Estados Unidos y que han estado aquí en esta zona desde hace varios meses. Muchos de ellos con los que hemos hablado nos indican que usualmente no hay manera de entrar ningún tipo de elemento que podría empezar un incendio como el que se ve en las cámaras de seguridad. Esto obviamente ha llevado a cuestionamientos serios por parte de estos migrantes, y que hoy fueron manifestados por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que la investigación se daría
y según él no ocultarían los resultados. Sin embargo, la versión oficial asegura que los miembros de este grupo de migrantes que habrían sido detenidos y que estaban básicamente encerrados en esta habitación de este lugar habrían empezado este incendio con unos colchones y eventualmente se salió de las manos y no hubo reacción atenta por parte de los trabajadores de este centro de detención de migrantes, los cuales fallan al no abrir esta rejilla. Por lo menos es la evidencia que se ve en estos videos que han sido compartidos en las últimas horas y confirmada su veracidad por parte de los miembros de la gobernación. Algo que es importante recalcar es que todavía hay mucha pregunta en torno a quiénes son realmente los que murieron, quiénes son los sobrevivientes. Hemos podido escuchar de algunos de los familiares quienes no tienen esa claridad, y después de este incidente el lunes en la noche, las personas, muchos de los migrantes que están aquí llegaron hasta este punto, han creado un altar improvisado con mensajes en los cuales están pidiendo no solamente justicia, pero también que se tome una medida humanitaria que les permita avanzar en sus procesos. Ellos han llegado, muchos cruzando varios países, inclusive la selva del Darién, para llegar hasta esta localidad y eventualmente tratar de buscar asilo en los Estados Unidos, algo que hay que recordar se ha mantenido frenado debido a la imposición desde el inicio de la pandemia del título 42. Sin embargo, el hecho de que este título 42 se vaya a levantar en las próximas semanas, o por lo menos esa es la expectativa, muchas más personas han estado llegando y hay más medidas por parte de las autoridades locales. De hecho, Raúl, el presidente de México, aseguró que estas personas habrían iniciado esta protesta prendiendo los colchones al habérseles dicho que iban a ser deportados. Los ciudadanos que serían afectados incluirían un gran número, más de una veintena de guatemaltecos, por lo menos 13 venezolanos, 13 hondureños, 12 salvadoreños, un colombiano y un ecuatoriano, quienes habrían muerto, y obviamente muchas más personas que se encuentran en el Hospital General y otros hospitales locales. Aquí se han compartido imágenes, de hecho, de estas personas sobrevivientes que serán piezas claves en la investigación. Sí, por cierto, Cecilia, una pancarta que está atrás tuyo y de ese altar que hablas que han colocado los familiares de migrantes, habla de no más políticas inhumanas, y el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió una investigación exhaustiva ocurrido, pero ni se da información de los sobrevivientes. Sobre esto, ¿qué piensas? Bueno, realmente sabemos que muchos de los sobrevivientes en este caso tendrán la posibilidad de dar sus testimonios. Este altar, como mencionabas, es básicamente parte de eso, y si podemos pedirle a la cámara y si me permiten nos podemos mover un poco hacia el frente para que la audiencia pueda ver a más detalle lo que se ha puesto aquí por parte de los miembros de esta comunidad migrante. Raúl, vemos fotografías de niños, vemos imágenes, vemos estas cosas que se han puesto aquí y que muestran lo que las personas están sintiendo. La mayoría de estas personas y los sobrevivientes quieren respuestas y también quieren una solución, y ahí es donde realmente hay un balance que tienen que hacer las autoridades y que lo han dicho durante los últimos días, que es clave que se llegue a un acuerdo. De hecho, el embajador de los Estados Unidos, Ken Salazar, aquí en México, aseguró que es un trabajo mancomunado que se tiene que dar y se tiene que avanzar, pero esto no significa que no haya una condena a nivel mundial, no solamente por parte de las autoridades y grupos humanitarios aquí en esta zona, pero el mismo Papa se manifestó durante esta jornada. El secretario general de Naciones Unidas, el alto comisionado para refugiados, han pedido que no se practiquen medidas que vayan en contra de las políticas y de los acuerdos internacionales, en especial del Acuerdo de Ginebra, que garantiza la posibilidad de una persona de buscar y pedir asilo, en especial cuando se encuentra en condiciones de peligro. En este caso en particular, la crítica y el problema es por qué no se le permitió a estas personas salir de este recinto cuando se empezó a identificar que habían condiciones que iban a amenazar contra su vida, y es ahí donde obviamente esta situación toma muchísimo más valor. De hecho, estas personas que se encuentran aquí, vamos a pedir a nuestro camarógrafo Jesús que nos muestra a algunos de los migrantes que han decidido estar aquí y acampar. Algunos de ellos han estado dentro de este recinto. Estas personas saben cómo es este lugar, un lugar que asegura no es un centro de paso ni de asistencia migratoria,
sino es un centro de detención donde se les quitan las cosas que llevan, los cordones, se les deja sin ningún tipo de elemento y se les mantiene allí por un tiempo determinado, Raúl. Así que las cosas se van desarrollando en una situación que es extremadamente difícil para esta comunidad que desde hace varios años ha visto la acogida de un gran número de migrantes, pero que por primera vez se registra un hecho tan lamentable como este. Sí, ya finalmente, Cecilia, el presidente de Estados Unidos, John Biden, ha aprovechado para recordar lo peligroso que es migrar a los migrantes y en rueda de prensa el Departamento de Estado dijo: esta tragedia es un recordatorio desgarrador que los riesgos que enfrentan los migrantes y refugiados en todo el mundo pueden ocurrir estas cosas. La reacción de la gente también, Celia, se está investigando, Celia, a los que no dejaron salir a los migrantes y los sobrevivientes también. ¿Qué se sabe? Parte. Celia. Le escucho, Raúl. Cecilia, que Biden aprovechó para recordar los riesgos de migrar y si se está investigando, Cecilia, a quienes no dejaron salir a los migrantes, no les abrieron los portones, las celdas o el lugar donde estaban detenidos. Disculpa, Raúl, no te escuché precisamente el comentario, sin embargo, podría dejarte y darte a conocer que algo que nos ha llamado la atención durante estas últimas horas es el comunicado que envió el Ministerio de Relaciones Exteriores de México asegurando que han activado el Consulado de México en El Paso, Texas, para trabajar con las autoridades locales estadounidenses para iniciar un proceso de posible asistencia médica para los sobrevivientes, esto del otro lado de la frontera, y esto es algo que definitivamente muestra la colaboración que se está tratando de dar en este tema. Bien, muchas gracias a Cecilia Mendoza desde Ciudad Juárez, en México, el lugar donde ocurrió la tragedia. ¿Comentario, licenciado Armando? Bueno, yo creo que esto refleja esa situación y esa lógica de endurecimiento de las políticas antimigratorias que se van a ir expresando cada vez más, ¿verdad? En estos países, lamentablemente, y lo que ha dicho el sacerdote guatemalteco, que yo reconozco, tienen una labor extraordinaria, ¿verdad? En Guatemala, igual algunos centros aquí en Honduras, ¿verdad?, de apoyo al migrante, pero que en otras dinámicas, porque no se puede generalizar, ¿verdad?, vemos actitudes de desprecio, aporofobia, como ha dicho también una filósofa española, ¿verdad?, con respecto a este fenómeno, que no solamente se da hacia el norte, en el caso de Estados Unidos, sino que se da del norte de África hacia Europa, donde las tragedias han sido enormes de igual manera. Y vemos cómo estos países que fueron los centros, ¿verdad?, de esos procesos históricos de colonización en el cual deterioraron las economías, saquearon la riqueza de estos pueblos y que en esta dinámica hoy en día de la lógica de la globalización, donde las expectativas de vida, ¿verdad?, no aceleran, no crecen de forma semejante en estos países periféricos, ya sea por aspectos económicos o los mismos aspectos políticos que a veces son provocados incluso por estas potencias económicas, vemos cómo esa necesidad de emigrar, de buscar mejores condiciones de vida, es reprimida y es asumida dentro de los propios países desarrollados o incluso en las vías, ¿verdad?, que permiten ese proceso migratorio con actitudes de desprecio hacia los seres humanos. Lo que estamos viendo realmente es una actitud, el reflejo de una actitud que paulatinamente se ha ido creando incluso en la propia sociedad norteamericana, y no es de echarle la culpa al propio presidente AMLO y su gestión, sino mucho antes, porque se ha venido creando estas condiciones. Hemos mencionado que hay incluso, ¿verdad?, en esta trayectoria grupos criminales que han estado pues aprovechándose incluso de los migrantes cuando los secuestran, los asesinan, las tragedias que hemos visto los hondureños, donde en esa situación también, ¿verdad?, los riesgos que se toman
incluso el famoso tren La Bestia, que ha dejado, ¿verdad?, víctimas y cantidades de personas, o las personas que murieron hace algunos meses, años recientes, en contenedores donde murieron asfixiados. Entonces, son una diversidad de temas, ¿verdad?, que yo creo que deben de ser objeto de análisis, pero deben llevar a preocupación tanto a la sociedad como a las autoridades, y no solo a la autoridad que tenemos en el país, ¿verdad?, que debe de coordinar con los gobiernos en la región para que hacer posible esa consigna que está ahí, ¿verdad?, en esa protesta de los migrantes, ¿verdad?, modificar y cambiar esas políticas inhumanas ante los migrantes, buscar de alguna manera mecanismos de solidaridad, ¿verdad?, de apoyo y una visión humanista del tema de la migración, no esas actitudes que muchas veces están influidas por aspectos chauvinistas. Recordemos que en el propio Europa se habla de los sudacas, ¿verdad?, de forma despectiva hacia los sudamericanos que migran hacia España u otros países de Europa. Lo mismo estamos observando incluso en nuestro propio país, ¿verdad?, donde se han habido algunas denuncias, ¿verdad?, de la forma en cómo se aprovechan de migrantes venezolanos, colombianos, europeos que pasan por aquí y se extorsionan. Entonces, es de cambiar esa estrategia, es de coordinar a nivel de organizaciones de sociedad civil y los respectivos miembros de los estados, no solamente, repito, a nivel de la representación propiamente en el estado interno, sino a nivel diplomático. Un diplomático que es parte en otro país de tránsito, representante de los pueblos, debe de estar siempre interesado en velar por la integridad física y el bienestar de estos conciudadanos que transitan por esos territorios en los cuales él supuestamente representa, ¿verdad?, y debe buscar, indagar y procurar que estén en buena situación. Hay más de 8 sobrevivientes. Este listado me lo envió el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador. Ponelo, por favor, para darle lectura antes de pasar con Héctor, con Fernando Castro a Guatemala. Este es el listado de los hondureños sobrevivientes. Agradano. Brian Orlando Rodríguez Funes, el primero, Brian Orlando Rodríguez Funes. Lo que está marcado es Dixon Aaron Córdoba Perdomo, de Honduras. Edin Josué Umaña Madrid, también de Honduras. Jesús Adonai Alvarado Madrid, de Honduras. José Ángel Ceballos Molina, él tiene 21 años. Jesús tiene 32 años. Madrid, Edin Josué Umaña Madrid, hondureño, 26 años. Dixon Aaron Córdoba Perdomo, tiene 30 años y tiene 42 años. Alex Dagoberto Santos López, abajo Oscar Danilo Serrano Ramírez, tiene 37 años, es de Honduras. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigan subiendo eso, por favor. Bien, esos son los que me reporta el cónsul de Honduras en México, Héctor Amador. Son los sobrevivientes. Hay 14 personas. Hondureños, sí. Hay 14. Y en el listado que mandó el Instituto de Migración eran 13, pero ahí hay 14 nombres. Sí, esto me lo envió hace unos minutos el cónsul de Honduras en México, el periodista Héctor Amador. Voy a Guatemala. Fernando, sus comentarios. Adelante, por favor, don Fernando Castro. Don Fernando, el audio. Se perdió la señal. Sí, no. Don Fernando, ¿me escucha? Sí, le escucho. Sí, lo escuchamos. Y retira eso ya, retira el listado de la pantalla, por favor. Lo escuchamos, don Fernando, perfectamente. Perdona, no te escucho. Nosotros lo estamos escuchando perfectamente, Fernando. Sí, ahorita sí. Le decía sus comentarios. Bueno, en este caso lo que ha sido la situación tan lamentable que se ha dado
lo que debe de imperar es que el hecho de podérsele otorgar una visa humanitaria a las personas que hayan sobrevivido y a los familiares, esto es una responsabilidad moral del gobierno mexicano. Asimismo, también el hecho de poder repatriar los cuerpos de las personas y sin que tengan un costo para las familias. En este caso, el gobierno de Guatemala debería aplicar la misma situación que hizo cuando fallecieron en San Antonio, Texas, varios migrantes guatemaltecos y en el mismo para salvadoreños y hondureños. Y en ese mismo caso también tener que difundir específicamente lo que son campañas informativas en donde se den a conocer las nuevas disposiciones migratorias que hablábamos en un principio, en donde ya el parole ATP, que es una libertad condicional más integración de programas alternativos de detención, ahora darán aviso de comparecencia a las personas en custodia y provocará un mayor hacinamiento. Esta situación va a tener un mayor número de personas migrantes detenidas en los centros de detención y va a generar un problema mayor. En este caso, lo que se hace es también ver si al final de cuentas el gobierno estadounidense hace lo que es la disposición de separación de familias, como lo hizo en la era Trump, en donde en el año 2020 recibió lo que eran acciones legales y en ese sentido, porque de lo contrario, esto vendría a ser una situación sumamente complicada, aunado a lo que es la eliminación del título 42. Pero habría que enfatizar que el título 8 sigue vigente y en ese sentido las consecuencias son peores, porque en este caso las personas tienen vedado ingresar 5 años a Estados Unidos. De volver a ingresar, pues pueden enfrentar procesos de cárcel hasta 10 años. Y en el sentido también que habría que dar a conocer es que no tienen la oportunidad alguna de poder recibir algún beneficio por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Esto es por una disposición que ya está establecida por la Corte Suprema de Justicia y en ese caso lo que hace falta es, así como lo planteaba, la elaboración de política migratoria, que en Guatemala pues lleva más de 7 años de retraso y hasta este año se espera concluir, y en ese sentido hacer un conjunto de trabajo entre los gobiernos para, con apoyo de lo que es el gobierno mexicano y el de Estados Unidos, para generación de empleo, porque mientras haya falta de empleo y lo que es pobreza y pobreza extrema, la migración continuará. Vemos que son más de 2.7 millones de personas las que fueron capturadas en el 2022 y 1.7 millones en el 2021 en la frontera sur de Estados Unidos. Son cifras sumamente alarmantes, que es una crisis humanitaria migratoria la que existe actualmente. Bien, comuníquenme ahí a don Héctor Amador. Voy ahora con el padre Francisco Peliscar, el director de Casa Migrantes de Ciudad Guatemala. Padre. Sí, yo creo que nosotros creemos que el camino debe ser a dos vertientes, ¿no? Fundamentalmente. Una es mediano y largo plazo, seguramente, que es el hecho de asegurar que las familias y las personas no tengan que salir de su lugar de origen para encontrar una vida digna. Entonces, todo lo que puede ser fenómenos y factores de expulsión, como son la violencia, como son la economía, la falta de oportunidades, tiene que, digamos, tener un plan de acción a mediano y largo plazo para poder dar una solución definitiva, porque al final de cuentas esta es la causa, ¿no?, de todo lo que estamos viviendo y lo que estamos presenciando. Y lo segundo es, la otra vertiente es ir adoptando, como decía anteriormente, políticas migratorias que sean correspondientes a las personas, que sean humanas, ¿no? Que sea para el bien de las personas. Aquí estamos hablando de una política equivocada en esta región y tal vez podemos decir a nivel también mundial, porque lo mismo pasó en Europa, en Italia, en estos días anteriores, con esas tragedias de decenas de personas ahogadas en el Mediterráneo.
Entonces, ¿qué quiere decir? Que las políticas son globalizadas y generales, pero todos se refieren y van en la misma línea, ¿no? Como una especie de seguridad nacional, el defender, digamos, un territorio, como si los migrantes fueran invasores, ¿no? Si fueran terroristas, fueran personas que quieren ocupar un terreno de manera ilegal, ¿no? Y esto no es así. El migrante únicamente lo que está haciendo es vivir un derecho que tiene, que es el derecho a migrar, ¿no? Que la Iglesia Católica y que las personas de buena voluntad siempre defendemos con mucho entusiasmo, con mucha fuerza y con mucho valor. Es justamente en el momento en que la persona no tiene la posibilidad, que es el primer derecho de vivir dignamente en el lugar donde está, es el segundo derecho que va junto con eso, que se desprende de ese, entonces puedo encontrarlo y tengo que encontrarlo en un lugar donde pueda existir eso. Por eso el derecho a migrar es fundamental en la persona y no se puede, digamos, confundir, no se puede, digamos, detener con políticas de contención o de represión como está aconteciendo en los últimos años. De vuelta, es nuestra preocupación si no se camina por estas dos vertientes. Sabemos muy bien que estos episodios se están repitiendo, se siguen repitiendo y se repetirán en un próximo futuro porque, digamos, esto es lo que lleva esas políticas, esas estrategias de muerte que llamamos en algún momento, ¿no? Entonces, nos parece que es importante que desde este hecho podamos abrir un poco el panorama y ir fortaleciendo la sociedad civil, los gobiernos, hacia unas nuevas políticas que puedan responder de manera adecuada a la situación que están viviendo miles de hermanos y hermanas. Está haciendo un recorrido. El encargado de negocios de la embajada se ha desplazado por instrucciones de la presidenta de la República, Xiomara Castro, y del canciller también Enrique Reina, hasta la zona cero, como se le denomina, donde ocurrió la tragedia, para verificar in situ lo que está ocurriendo, tratar de identificar a los 5 hondureños restantes. Hay 8 sobrevivientes. Nosotros les vamos a brindar toda la asistencia consular que necesiten y todo el apoyo, aunque de antemano lo está haciendo el gobierno mexicano, pero en un dado caso que ellos decidan retornar al territorio hondureño para reunificarse con sus familias, estamos en la disposición y tenemos la instrucción de facilitarles el retorno asistido a territorio hondureño. Lo bueno de esta información es que hay 8 sobrevivientes y 6 están totalmente fuera de peligro, licenciado Valladares. Usted ahí tiene el listado que se lo hemos compartido esta mañana, a donde se confirma esta versión informativa que desde ayer en tarde y noche estuvimos brindando, pero erróneamente algunos medios de comunicación estaban diciendo de que los compatriotas estaban muertos, los 13 compatriotas, cosa que no es cierto. Sí, entonces, Alex Dagoberto Santos López, Dixon Aaron Córdoba, no, déjenlo en grande, dejen el grande para que lea, para poder leer cuál es el sobreviviente. Eso. Dixon Aaron Córdoba Perdomo, Edin José Umaña Madrid, está Jesús Adonai Alvarado Madrid, está también José Ángel Ceballos Molina, y quiten allá, está también Oscar Danilo Serrano Ramírez. La licenciada Sally tenía una pregunta para el cónsul, licenciada. Buenos días, señor cónsul. Quisiéramos saber cuál es la razón por la que ha habido tanta inconsistencia con la información que se ha generado, porque de hecho hubo una declaración del vicecanciller García donde se daba una información. Posteriormente hemos dado seguimiento a las declaraciones que usted también ha emitido. ¿Por qué en el caso del gobierno hondureño no se ha tenido, digamos, esa cercanía inmediata de tal manera de que se pudiera hacer todas estas verificaciones, dado también que ha habido muchas inconsistencias en las declaraciones que han sido emitidas también por el gobierno mexicano? En el caso de su servidor como cónsul, hemos manejado la información con mucha responsabilidad. Ayer en horas de la mañana hablé en distintos medios de comunicación de Honduras y dije que en la estación migratoria habían 13 compatriotas, la estación migratoria donde ocurrió la tragedia.
y que no podíamos determinar el estado de ellos, si eran sobrevivientes o si estaban dentro de las víctimas, y que teníamos que esperar que fluyera la información durante el transcurso del día para oficializar la misma. O sea que la información nosotros la dimos de manera correcta. En horas de la noche todavía había medios de comunicación que estaban dando un listado de 68 muertos, incluyendo a los 13 hondureños. En horas de la noche me estaban llamando. Yo les dije que la información era errónea, que la información que nosotros teníamos era 8 sobrevivientes y que se estaban buscando los 5 restantes, porque en total habían 13 compatriotas en esta estación migratoria. Ahí fue la confusión, porque el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado con un listado total de todos los que estaban en la estación migratoria, y algunos medios de comunicación, no es el caso de ustedes, algunos medios de comunicación malinterpretaron esa información y los dieron por muertos todos. Y yo les digo, solo es de aplicar la lógica matemática. ¿Cuántas son las personas muertas y cuántas son las personas que están en el listado? No pueden ser todos, casi 70 personas que estaban dando como muertas ayer. Pero lo positivo de esto es que hay 8 compatriotas sobrevivientes y hay 4 personas aún sin identificar en los centros hospitalarios, y esperamos nosotros que se trate de nuestros compatriotas. El encargado de negocios de nuestra embajada, Dimas Escobar, está haciendo en estos momentos ya un recorrido por los hospitales para tratar de verificar si estos otros compatriotas pertenecen a nuestra nacionalidad, y sería una excelente noticia. Como buena noticia es que haya 8 sobrevivientes de esta letal tragedia. Ya se puso a la disposición del Ministerio Público en calidad de sospechosos a los encargados de la estación migratoria, porque de acuerdo a videos que ustedes mismos han difundido y que se ven también en las redes sociales, los portones nunca se los abrieron, a pesar de que el incendio había alcanzado una alta dimensión, y nunca les abrieron los portones para que pudieran salir el personal de la estación migratoria, y por lo tanto están bajo la lupa investigadora del Ministerio Público, y ellos al final van a determinar que ya fueron puestos a la orden de la Fiscalía General. Hasta este momento no ha emitido un comunicado sobre estas primeras diligencias. Sabemos que ustedes como funcionarios han hecho varias comparecencias en diferentes medios. Sin embargo, hemos visto que por parte de los otros estados sí se han emitido comunicados, sobre todo pensando en función de las familias que requieren saber cuál va a ser la respuesta que se va a generar, cómo se va a dar este flujo de información, y también aprovechar en saber cuáles son los protocolos que se siguen en este caso, si existe, digamos, un protocolo con relación a este tipo de situaciones cuando se dan emergencias. Y reitero también el hecho de que hasta este momento no hay una comunicación oficial de la Cancillería. Entendemos que la situación y las circunstancias pues no hacen de que se pueda hablar todavía de víctimas mortales. Sin embargo, todas estas diligencias que puedan ser oficialmente comunicadas a la sociedad, y sobre todo esa deuda que se tiene con los familiares, porque ya han sido difundidos nombres y obviamente estas familias están en esa incertidumbre, toda la sociedad estamos en esta incertidumbre sobre cuáles son las acciones que se han emprendido de manera oficial, ¿no? Más allá de las declaraciones que ustedes han vertido en medios. Acabo de decir en estos momentos que por orden de la Presidenta de la República, nuestro encargado de negocios se desplazó por la vía aérea desde ayer, y se encuentra en la zona cero y anda haciendo un recorrido por los hospitales. Lo que pasa es que la información que brindan las autoridades mexicanas es bien escueta. Esta información de los 8 sobrevivientes yo la logré conseguir con una alta funcionaria del Instituto Nacional de Migración a las 4 de la tarde de ayer. Ella me confirmó esta información de que habían 8 sobrevivientes. Claro, nosotros tenemos que consultar las fuentes. La ventaja es que yo como periodista pues aplico esta técnica y trato de buscar y de corroborar la información para trasladarla de manera veraz, de manera eficaz a nuestros compatriotas a través de los medios de difusión en Honduras. Eso lo hacemos en aras de la responsabilidad
y también que es necesario que haya información y que fluya información. Pero el problema es que hay mucho hermetismo por parte de las autoridades de migración, y estos errores que usted está apuntando también los ha cometido hasta la Cancillería de México. La Cancillería de México publicó un listado de personas muertas que no era cierto, y al final la misma funcionaria de migración a mí me dijo que esa información que estaba manejando Cancillería de México era inexacta. Entonces, para que vea usted que también aquí ha habido mucha confusión, incluso acá en la República Mexicana, y se le ha dado tanta importancia a esta tragedia que el canciller Marcelo Ebrard se trasladó hasta la zona cero, y desde ayer allá se encuentra, y hoy va a haber una comparecencia a las 10 de la mañana, una conferencia de prensa con los distintos medios de comunicación y los representantes diplomáticos de los países que han resultado afectados con esta tragedia en Ciudad Juárez. Sí, para finalizar, el licenciado Armando Orellana también tiene una consulta, Héctor. Héctor, muy buen día. Sabemos que en el caso suyo es un funcionario nuevo en esa actividad, pero la sociedad hondureña ha estado cuestionando el papel de, sobre todo, el servicio consular, ¿verdad? Llama la atención, no solamente en el caso de México, sino en Estados Unidos, ¿verdad? Algunas denuncias de esa falta de desatención sobre eso, y nos preocupa un poco el hecho de que en tus declaraciones digas como periodista, pero yo creo que hay que ponerse en ese zapato y en ese rol propiamente del cónsul. No sé si te corresponde en este caso, pero idealmente la sociedad hondureña no estaría esperando que un encargado de negocios esté ahí en el área donde ocurrió, sino que los cónsules pues sean los que generen una atención, y no solamente de este momento, sino en general, ¿verdad? Para poner, como dicen, las barbas en remojo, no solamente a la misión consular, sino todos los diplomáticos que realmente pues tienen que cumplir un rol en función de defender a nuestros migrantes o procurar por su bienestar. Entonces, sí hay una preocupación, te digo, acá en la sociedad hondureña, y ojalá pues lo vean de forma constructiva, ¿verdad? Porque entiendo que va a haber una conferencia de prensa y revaloremos esas políticas y las formas de atención al migrante hondureño, ¿verdad? Agradeceríamos que obviamente se asuma este rol con mayor entrega, con mayor preocupación, y que se cambie esa imagen que se ha tenido de la situación consular que en Honduras ha venido dándose en los últimos años. ¿Cortó? Habla, don Héctor. Se desconectó. Bien, se interrumpió la comunicación. Bien, es lo que pasa. Ahí está el listado de los sobrevivientes hondureños. Voy a la parte final. Padre Francisco, ¿qué viene ahora? Ha ocurrido esta tragedia, pero ¿qué viene de parte de Guatemala, de Honduras, de México? Lo que están diciendo las autoridades de Estados Unidos es, ven, migrar es sumamente peligroso. Padre, ¿qué conclusiones hay? ¿Qué futuro tienen los migrantes de Centroamérica hacia los Estados Unidos y México? Adelante, por favor. El micrófono, padre. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ok. ¿Qué futuro? El futuro, como decíamos anteriormente, siguiendo estas políticas que se están viviendo, que estamos viviendo, que están padeciendo los migrantes, no es muy alentador. Debe haber cambios de perspectiva y seguramente de acercamiento a esta realidad y a este fenómeno, que va a ser precisamente un fenómeno perdurable por varios años más, ¿no? Entonces creo que estos hechos y Bien. Sally, ¿qué debe hacer? Yo pienso que los presidentes creemos realmente que esto va a dar los mismos resultados, por eso hace falta cambios en políticas generales y regionales, como decíamos anteriormente. Sí. Muy bien. Muchas gracias, padre, por su participación esta mañana. Los presidentes de Centroamérica y México creo que deben de reunirse. Este es un llamado de atención. Claro, totalmente. Y también lo que está diciendo el gobierno de Estados Unidos, ¿sabes? Sí, bueno, yo creo que hay muchísimos retos. Se ha mencionado acá sobre el rol que nuestros funcionarios en el exterior deberían de
de cumplir. Pareciera que hay que repensar sobre la manera como están fluyendo estas relaciones, sobre todo de comunicación, entre los diferentes gobiernos, y en ese sentido es importante generar estrategias para que de manera conjunta los estados que están involucrados, donde sus nacionales se vieron afectados por esta tragedia, puedan hacer un frente común de tal manera que si no fluye la información, como ha mencionado el cónsul, y ha habido ese metismo por parte del gobierno mexicano, es importante que haya ese frente que se pueda de manera estratégica generar desde los diferentes estados, de tal manera de que se pueda crear canales de comunicación efectiva y sobre todo reiterar que la Cancillería esté constantemente emitiendo comunicaciones, actualizaciones de manera oficial para evitar tantas especulaciones que al final pues afectan muchísimo a las familias que también están en esa incertidumbre. En ese sentido, importante que esto sea un elemento más en el análisis de todo este proceso también que ha venido siguiendo la Cancillería en toda la manera como se ha pensado hacer la reestructuración del servicio exterior, sobre todo el tema de formación y capacitación de los funcionarios. Todos los consulados son muy importantes, pero recordemos que en el caso de México se concentran muchísimas poblaciones hondureñas donde hay necesidades específicas de atención y sobre todo liderazgos efectivos, ¿no? Que puedan tener una interlocución que sea más allá de enlaces personales. Hay que saber que estas son relaciones institucionales, interinstitucionales entre gobiernos y por lo tanto tiene que también partirse de esa premisa donde son relaciones entre estados, y definitivamente el Estado de Honduras tiene tiene que exigir explicaciones y sobre todo información, dado también el compromiso que el mismo presidente mexicano ha mencionado sobre la transparencia con la cual el gobierno pretende manejar esta situación. Este número de migrantes que transita hacia México es un reflejo que las políticas migratorias emprendidas por los países de Centroamérica no funcionan. Sí, en esencia lo que hemos visto en los últimos años y sobre todo, ¿verdad? Antes de la pandemia, en lo que nosotros caracterizamos desde la sociopolítica, del tema de gobiernos autoritarios aplicando políticas neoliberales, ¿verdad? Lo que hicieron fue acrecentar esos procesos migratorios, el deterioro de las condiciones de vida al interior de nuestros países. Es Honduras, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, incluso países de América del Sur y otras áreas más que se vieron con mayor presión. En los últimos años no es que ha habido una disminución tan significativa. Ha habido disminución en el sentido de que no son las caravanas que se vieron en el 2018 y en otros tiempos, pero este flujo avanza. ¿Qué significa? Que las políticas internas en términos de desarrollo, en términos de mejoras, ¿verdad?, de las condiciones de vida, ya sea de oportunidades de trabajo y eso, avanzan probablemente, pero muy lento. Necesitamos que estos gobiernos, ¿verdad?, que están planteando políticas alternativas, el gobierno de México, en el caso concreto, en el caso de Honduras, con el gobierno de Xiomara Castro, pues procuren ir construyendo alternativas. Si no se puede solventar de inmediato, ¿verdad?, ese flujo migratorio, pues por lo menos que se vaya avanzando en un trato humanitario, ¿verdad?, y de justicia con respecto a los migrantes. Entonces me parece que son acciones que se pueden hacer coordinadas, como también ese reclamo a nivel de Naciones Unidas para que se produzca un trato humanitario, humanístico en el abordaje del tema de la migración y no verlos simplemente como parias, como se ha señalado, ¿verdad?, como una aporofobia, desprecio en Estados Unidos, incluso, ¿verdad?, en la zona sur, hasta le apuestan algunos norteamericanos con esas ideas, ¿verdad?, de el esquema
de desprecio hacia el latino y al migrante a apostarle a comprar rifles y dispararle, ¿verdad?, a los migrantes que transitan por la frontera. Entonces me parece que eso es inhumano totalmente, lo que ha dicho el sacerdote también de Guatemala, donde la lógica debe ser, ¿verdad?, de ver esto como una alternativa que a través de la historia la ha hecho el ser humano, de buscar mejores condiciones de vida, mejores lugares donde pues apoyar y convivir con su familia. Entonces esta óptica es la que debe de impregnar a la gestión de la política pública, pero vemos que lo que importa a veces simplemente es la remesa, los propios empresarios que a veces se llenan la boca en nuestros países, grupos que han amasado cantidades enormes de riqueza, también a costillas de esa dinámica de la economía del migrante, ¿verdad? No buscan dinamizar y crear alternativas también en el país, porque la crítica no solamente es para el gobierno, sino para estas élites económicas que muy bien, ¿verdad?, aprovechan los beneficios de esa cantidad de dinero que circula en el mercado, pero no buscan también colaborar con alternativas para mejorar las condiciones de vida en el país. Y lo último, que me parece que es importante, y lo ha señalado la licenciada también, un llamado a esos representantes diplomáticos que están en el exterior, ¿verdad? Muchos de ellos realmente, ¿verdad?, han dejado mucho que desear, y tanto en Estados Unidos como en México se ha cuestionado el papel que juegan en cuanto a brindar un pleno apoyo y una actitud de solidaridad frente a los connacionales que están en situación de migrantes, ¿verdad?, o de tránsito en estos países, y que deben de asumir, ¿verdad?, esos roles. Me parece que es importante esa reflexión crítica, autocrítica, ¿verdad?, para verificar también y contribuir con información pertinente. El colega de México nos ha dicho que hay reformas en la política norteamericana, ¿verdad? Hay algunos, el título 48 y otros más, ¿verdad?, que esos deben de darse a conocer también cuál es la situación que se está dando, el cambio, las modificaciones de las políticas de migración, para que tengan conciencia, ¿verdad?, de cuál es la situación, sin caer obviamente en colaborar en una campaña de miedo, como sí se dio en algunos gobiernos, para atemorizar al migrante que tiene pleno derecho, como se ha dicho en Naciones Unidas, como lo ha dicho el Papa, a migrar y a buscar formas alternativas en tanto no se mejoren las condiciones de vida en cada uno de nuestros países. Bueno, el presidente norteamericano ha enfatizado en el peligro para los migrantes, y ahora que ocurre esta tragedia en México también, ¿qué reto tiene por enfrente este gobierno, Sally? Bueno, realmente revisando las estadísticas de lo que ha sido pospandemia, el crecimiento en el número de personas que migran, vemos que incluso nosotros, en relación a hacer el análisis de los retornos en 2017, 2018, vemos que superamos el número. El año pasado tuvimos cerca de 89,000 personas que fueron retornadas en el país. Ese es un punto de referencia muy importante en razón de... ¿En relación a los otros años? En los otros años que tuvimos 75,000, 78,000. El caso 2019 es un caso muy particular, porque recordemos que finales de 2018-2019 se dieron las caravanas, y ahí hubo muchísimas devoluciones, ¿no? Entonces, el 2019 hay que hacer un análisis muy particular, porque no lo podemos comparar con los años anteriores, porque hubo... ¿Cómo se pararon esas caravanas? Yo le voy a decir algo. La vez que se enfrentan a la policía de Guatemala, los hondureños, eso fue una imagen mundial, y que no lo olvido. ¿Cómo se paró esas caravanas? Bueno, yo creo que hay varios elementos por analizar. Lo primero fue la manera como al inicio, cuando se dieron la primera caravana en octubre del año 2018, mirábamos una solidaridad plegada, incluso desde los mismos gobiernos, el caso guatemalteco, el caso mexicano, donde se dio esta también alternativa de lo que eran las visas humanitarias. Y después, pues, obviamente hubo una reacción, porque los demás, al ver de que esa presión y esa, pues, digamos, tanta cobertura mediática que hubo, algunos consideraron que la caravana iba a ser entonces la estrategia para facilitar, digamos, ese tránsito, ¿no? Sin embargo, empezamos también a ver que esto trajo reacciones tanto a las sociedades, digamos,
o a las comunidades de tránsito, la misma población empezó a tener expresiones xenofóbicas contra los migrantes. Vimos estas reacciones donde la Guardia Nacional Mexicana empezó a arreciar, la presencia del ejército también en frontera de Guatemala empezó a arreciar. Pues obviamente se vio que las caravanas, ya los estados habían hecho, digamos, una afrenta al decir la caravana no va a ser el medio que se va a seguir utilizando, ¿no? Y bueno, hay que saber que dejemos pasar por alto que estas caravanas al gobierno anterior le hizo mucho daño. Y la gente abriga la esperanza de una mejor Honduras, un mejor país y menos migración. Esto afectó al gobierno nacionalista, las caravanas y la ida de gente. Claro, hubo claro que un efecto muy fuerte, sobre todo por el desgaste y todas las circunstancias que se dieron en torno a lo que estaba aconteciendo en el país, pero pienso que más allá de eso no podemos minimizar. Lo que quiero dejar claro es que eso es un gran reto para el actual gobierno. A ese punto quería llegar, es decir, no se puede minimizar que todavía no se ha podido lograr ese cambio de circunstancias de tal manera que las personas tengan confianza en las instituciones del Estado, que las personas consideren que este es un país donde van a encontrar un futuro para sus vidas, para la vida de sus hijos. Y entonces vamos a seguir viendo estas historias recurrentes donde la desesperanza, la violencia, que tampoco hay que desconocer, Honduras sigue siendo de los principales países que está generando migración por violencia. Estamos en los primeros lugares en México, en Estados Unidos, de personas que están solicitando asilo. Y en ese sentido no podemos desconocer que las circunstancias continúan. Y hacía mención de la estadística del año pasado, más de 88,000 personas que fueron retornadas al país. Estamos hablando de un número considerable de personas que al día están cruzando la frontera, y también un fenómeno que no ha desaparecido, y es el hecho de la migración de familias enteras que están emprendiendo la ruta migratoria y que mandan un mensaje muy importante a los gobiernos. Y este mensaje es el hecho de que ya la migración no se ha considerado como un evento temporal, sino que la migración la están considerando como una alternativa permanente, donde las personas ya no consideran el retorno como una posibilidad, ¿no? Y es en esa medida que se tiene que también pensar, ahora mismo que se está hablando de una política migratoria, ahora mismo que también estamos en un tema que ha venido también marcando mucho la agenda sobre la situación de desplazamiento forzado en el país, la presencia de organismos internacionales acá de hace muchos años, de visitas de alto nivel del sistema de Naciones Unidas, pues han reflejado realmente las preocupaciones que hay de la situación que vivimos los hondureños aún sin haber cruzado la frontera. Y eso es muy realmente lamentable en términos de que las personas, hay muchas personas en el país que están viviendo situaciones que no han podido todavía cruzar la frontera, que son potenciales migrantes, y que esta situación se suma a la gran cantidad de otras situaciones que hay que hacen que las personas tengan que salir, ¿no? Entonces, pienso que hay elementos que se están abordando en este momento. El hecho de una política migratoria que tenga esa visión integral, que sea también conectada con la realidad que vivimos, sobre todo en un país donde hay muchísima extorsión, donde hay reclutamiento forzado, donde las circunstancias para inversiones o las condiciones de inversión no son las mejores. Y en ese sentido, pues los retos ahí están. Está claro que este gobierno por sí solo no va a poder superar tantos años de lo que ha sido esa entronización, ¿no? de estas causas que están generando migración, pero definitivamente esperamos respuesta, y sobre todo en el tema que nos ha convocado este día, sobre todo en lo que es las personas que ya han emprendido la ruta migratoria,
que puedan tener realmente una protección del Estado, porque independientemente de que esas personas no se encuentren en ese territorio, hay una responsabilidad del Estado hondureño de salvaguardar y de hacer de que se respeten sus derechos independientemente del lugar donde se encuentren. Muchas gracias, licenciada, por haber aceptado la invitación. Cerramos, licenciado Armando Orellana. Bien, yo creo que ese momento de reflexión, lamentablemente, son estas tragedias las que nos llevan nuevamente a retomar temas, ¿verdad?, que es importante como sociedad revisar tanto elementos causales como posibles consecuencias. Hay que ver todos estos elementos más allá de los datos estadísticos, ver los fenómenos y los procesos que están ocurriendo en la dinámica del sistema global, ¿verdad?, de la lógica del sistema económico capitalista, asimismo como las políticas neoliberales, los modelos alternativos, y estos avanzan, ¿verdad?, o realmente siguen empantanados en las mismas lógicas y las dinámicas que han venido prevaleciendo en los últimos años. Si cambiamos también la conducta del funcionario, si nos quedamos solo a nivel discursivo, ¿verdad?, declaratorio, o realmente estamos asumiendo una nueva ética de compromiso con el ser humano, sobre todo con estos que son más afectados, ¿verdad?, por las situaciones, las políticas económicas que se han venido aplicando. Entonces, el migrante debe ser un elemento, ¿verdad?, de atención a las políticas públicas y sobre todo en las políticas, las relaciones internacionales, ¿verdad?, una autocrítica de qué es lo que han venido haciendo estos funcionarios a nivel consular y de otras representaciones de nuestro país. Entonces yo creo que es un momento, ¿verdad?, para que en medio de esta tragedia, de sentir el dolor de esos seres humanos que, bueno, y los parientes que han perdido, ¿verdad?, a sus pues parientes, pero también aquellos que van a quedar marcados por esas quemaduras, por esa situación dramática que han vivido, y que sea esto, ¿verdad?, una oportunidad para que veamos mejoría en este tratamiento con respecto al migrante. Tanto a nivel de México, ¿verdad?, esa situación, cómo se debe de abordar, como Guatemala, Honduras, a nivel de Naciones Unidas también hacer el reclamo para que se vea de otra forma la dinámica social de la migración y no simplemente de forma peyorativa o xenofóbica o, como se ha dicho, de desprecio hacia el pobre, ¿verdad? Yo creo que es un momento de reflexión esta tragedia y debemos de exigirnos, ¿verdad?, cambios y transformaciones, que avancemos en esta dinámica de propuestas alternativas a la lógica que ha venido prevaleciendo en los últimos años. Bien, gracias al licenciado Armando Orellana, a la licenciada Sally Valladares por su participación esta mañana. La migración no va a parar, es un tema que es a diario. Pero hay que estar preparados para generar respuestas efectivas. Así es, yo creo que se trata de eso, porque, repito, hay diversas miradas, puede ser antropológica, económica, sociológica, religiosa, de diversas áreas, pero caemos en que es un fenómeno, ¿verdad?, y una dinámica que se está produciendo y que se ha venido produciendo en función de buscar el bienestar del ser humano. Y muchas veces, ¿verdad?, desconocemos que realmente también a nivel individual se tienen expectativas de mejorar, porque a veces queremos condenar y ver al migrante como el culpable de su situación, cuando en esencia son situaciones de orden estructural, de orden histórico, las que provocan y crean estas condiciones. Entonces, la obligación del político, ¿verdad?, la obligación de otros actores en la sociedad es sensibilizarse y humanizarse frente a esta necesidad humana, ¿verdad?, de salir de ese entorno que es injusto, que es adverso cuando se menciona los datos sobre la violencia, ¿verdad?, sobre la inseguridad en diversas facetas, cuando hay desiguales ingresos en materia salarial entre los países industrializados y los países periféricos. Entonces me parece que son un fenómeno que debemos de verlo en perspectiva holística, amplia, no simplemente enfocado en esa lógica economicista que hemos tenido en los últimos años, donde simplemente hemos visto el tema de la devolución o el retorno de factores monetarios vistos a través de la remesa y que supuestamente dinamizan, ¿verdad?, la economía, pero nos olvidamos que en medio de todo esto hay una tragedia humana, hay una situación, ¿verdad?, dramática en la búsqueda de mejores condiciones de vida. Bien, se ha visto la política exterior de Honduras, ahora con la China popular, Honduras reconociendo una sola China. Ahora hay que ver
cuál va a ser la política de Honduras en el tema migratorio con los Estados Unidos, con México, con Guatemala, El Salvador. ¿Cuál será la posición de Honduras? Es lo que está por ver. La tragedia en México y el tema migratorio, el tema que abordamos esta mañana. Gracias a todos. Sigan con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Buenos días.